Hola, bienvenidos y bienvenidas al vídeo de resolución del examen de inglés de las PCE de mayo de 2022. Vamos a comenzar este vídeo echando una ojeada al texto propuesto para la parte de comprensión lectora, que es la primera parte del examen. Como sabéis, en esta parte, después del texto, nos propondrán o nos ofrecerán tres preguntas diferentes, de las cuales nosotros nada más debemos contestar a dos. Si contestáramos las tres, nada más contarían las dos primeras, estén bien o mal. Por lo tanto, lo conveniente es contestar las que realmente tengamos más claras. El texto de este año ha sido significativamente más largo que el de años anteriores. Por lo tanto, en este vídeo lo hemos dividido en tres diapositivas diferentes. Si alguien necesita o si alguien quiere leer el texto, puede, por supuesto, parar el vídeo en el momento en el que yo pase la diapositiva para poder leerlo. No me voy a detener mucho tiempo en cada diapositiva. Pasamos a la siguiente y lo dicho, si alguien quiere detener el vídeo no hay ningún problema. Y de esta forma llegamos a la primera pregunta del examen, que sería la primera pregunta de comprensión lectora. ¿Qué nos dice? According to the text, ¿de acuerdo? Según el texto, y nos da tres opciones. Es una pregunta de multiple choice, como todas las del reading y use of English. La respuesta a estas tres opciones se encontraría dentro de los tres párrafos que he incluido aquí debajo. Vamos a ver la primera parte, la primera opción. Dice, Princess Mako received 1.3 million for marrying a commoner. ¿Vale? La princesa Mako recibió 1,3 millones de dólares por casarse con alguien del populacho, ¿no? Con alguien que no es de sangre real. Si vamos al primer párrafo de los propuestos, o de los que tengo aquí, veremos que aquí dice, a partir de esta línea, en este segmento, ¿de acuerdo? En este fragmento dice, In another first, she's foregoing the lump sum payment of about $1.3 million that female royals receive after they lose their imperial status by marrying a commoner. La clave de esta oración estaría en la palabra foregoing. ¿Qué quiere decir la palabra foregoing? El verbo forego. Básicamente quiere decir renunciar. Por lo tanto, nos está diciendo que ella renuncia al pago de 1,3 millones de dólares. Si no tenemos claro lo que significa esa palabra, podemos, a través del resto del párrafo, intuir un poco por dónde van los tiros, por dónde va orientada esta respuesta. Entonces, ya sabemos que esta no va a ser. Si renuncia a ellos, lógicamente no los ha recibido. Vamos a la segunda. Dice, Kei Komuro is loved by everybody in Japan. Kei Komuro es querido, ¿vale? Por todo el mundo en Japón. Vamos al inicio del segundo párrafo. Aquí. Dice, The reason. Public disapproval of her groom, Kei Komuro. Public disapproval. Si tiene la desaprobación del público, lógicamente no es querido por todo el mundo en Japón. Así que esta la quitamos también. Vamos a ver la tercera. Ya en teoría deberíamos saber qué es la tercera, pero por si acaso vamos a comprobarlo. Dice, Princess Mako's love story can be likened to that of Prince Harry. Likened, si no conocemos el verbo, a veces hay verbos que se pueden un poco deducir. Bueno, palabras en general que se pueden deducir. La palabra like la conocemos como el verbo gustar, pero también como el comparativo como, ¿no? Con la traducción de como. Entonces, se utiliza para comparar, se utiliza para parecer o lo que sea, ¿vale? Algo parecido. Ya podríamos saber que van por ahí los tiros. Entonces, la historia de amor de la princesa Mako puede ser comparada con la de el príncipe Harry. Vamos aquí, al tercer párrafo. Dice, The couple's dramatic exit from royal life has riveted the media in Japan and elsewhere, drawing comparisons to Britain's Prince Harry and his wife, Meghan Markle. ¿Vale? Es decir, sí que están haciéndose comparaciones entre la historia del príncipe Harry y Meghan Markle. Por lo tanto, aquí tendríamos la respuesta a la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Dice, Why is Japan's monarchy in jeopardy? Y de nuevo nos da tres opciones, ¿vale? ¿Por qué está en peligro la monarquía? Nos dice, primera opción, because it is dictatorial. Vamos a comprobar si realmente es una monarquía dictatorial. Vamos al tercer párrafo que tenemos aquí.
Dice, changes to Japanese law after World War II confined the emperor to a symbolic role. ¿Vale? Llevaron al emperador a un papel simbólico. Si el papel es simbólico, entendemos que no tiene el poder como para que sea una dictadura. Por lo tanto, este lo sacamos. Fuera, esa no puede ser. Vamos a la B. Dice, because there are very few claimants to the throne. Porque hay pocos aspirantes al trono. Puede ser, vamos a ver. Dice aquí, with ascension to the chrysanthemum throne restricted to the male bloodline, the family is running low on members. 17 in total now that Mako is married. ¿Vale? Dice, the family is running low on members. Ahí ya nos deja ver que están quedándose con pocos miembros en la familia. Vamos más abajo, al final del tercer párrafo. Dice, the family's numbers will continue to shrink as more of its female members marry. ¿Vale? Los números de la familia continuarán decreciendo o disminuyendo a medida que se casen más miembros femeninos de la familia. ¿Vale? Y luego dice, increasing the burden of royal duties for those who remain, aumentando la carga de las tareas reales para aquellos que se queden. Por lo tanto, el problema es que cada vez hay menos y tienen que cargar con más tareas. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Vamos a comprobar la C para asegurarnos. Dice, because Prince Hisahito is too young. Vamos a ver si eso es así. Esto lo tendríamos en este fragmento del texto. Dice, now the crown's future rests on the shoulders of Mako's 15-year-old brother, Prince Hisahito, the only heir of his generation. Aquí, en esta parte, nos dice la edad del hermano. La menciona, pero en ningún momento está diciendo que sea un problema. Por lo tanto, ese to no tendría sentido, ¿vale? Porque ese to significa que es demasiado joven. ¿Demasiado joven para qué? No lo dice en ningún sitio. Por lo tanto, esta respuesta también sería equivocada. Vamos a la tercera pregunta, algo un poquito más corta. Dice, how did Mako and Komuro meet? ¿Cómo se conocieron? Y tenemos tres opciones. While studying in Scotland, on a trip to New York, or at a student mobility event. Vale, vamos a ver cómo se conocieron. Pues en esta oración nos dice, it was there that she met Komuro in 2012. Ese she se relaciona antes con Mako, ¿vale? Por lo tanto, nos dice ya dónde se conocieron. Vamos a comprobarlo, que lo pondrá antes. She chose the International Christian University in Tokyo. It was there, ¿vale? Eligió la Universidad Cristiana Internacional de Tokio. Fue allí donde conoció a Komuro. Por lo tanto, ahí ya sabemos que se conocieron en Tokio. Entonces, esta no tiene sentido porque pone que fue en Escocia, it was in Scotland, y la otra dice en New York. Así que ahí ya nos hemos quitado dos respuestas. Vamos a comprobar la otra. Dice, at an event for students interested in studying abroad. En un evento para estudiantes interesados en estudiar en el extranjero. Pues un evento de movilidad, ¿vale? Moverse al extranjero, mudarse al extranjero, de estudiantes. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Sería la C. All right, let's go to question number 4. Vamos a la 4. Aquí ya pasamos al apartado de Use of English, ¿vale? Gramática y vocabulario. Dentro de este apartado nos ofrecerán 11 preguntas, de las cuales nada más tendremos que contestar a 8. Si no, sucederá lo de antes. Si contestamos más de 8, nos corregirán las 8 primeras que hayamos contestado, independientemente de que estén bien o mal. Vamos a ver la pregunta 4. La pregunta 4 dice, lo que sea is a great sport. I really enjoy it. ¿Vale? Y nos ofrecen el verbo swim en varias formas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando un verbo hace la función que haría normalmente un sustantivo, ese verbo hay que sustantivarlo. ¿Cuál es la forma de sustantivar un verbo en inglés? Pues va a ser añadiendo ing al final, ing. ¿Ok? Entonces, al añadir ing a un verbo como swim, resulta que al final de swim tenemos una consonante, una vocal y una consonante. Siguiendo la regla, que se suele llamar la regla del sándwich de vocal,
que es que todo verbo que acabe en consonante, vocal, consonante y cuya sílaba tónica sea la última, en este caso nada más tenemos una, por lo tanto sí, duplica la última consonante cuando añade algo. ¿Vale? Entonces esta M se duplicaría al añadir ing. Y la opción que nos quedaría como correcta sería la C. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 5. Dice, which word means the same as currently? ¿Qué palabra significa lo mismo que currently, ¿no? En inglés. Vale. Una de las primeras tácticas que podemos seguir al afrontar este ejercicio es fijarnos si hay dos palabras que tienen un parecido semántico muy grande. Vamos a ver. La primera dice commonly. Sabemos que el ly, al final de una palabra, es lo que sería el mente del castellano, ¿no? Que utilizamos para hacer adverbios. Common, común. Comúnmente, ¿vale? Ya tenemos más o menos el significado de la primera. Often es uno de los adverbios más frecuentemente utilizados y más conocidos y que se empiezan a estudiar pues, al principio de estudiar inglés. Uno de los adverbios de frecuencia. Entonces, el significado es conocido, lo sabemos. Significa a menudo. Comúnmente y a menudo son dos significados muy cercanos desde el punto de vista de la semántica, ¿no? del significado que tienen. Así que sabemos ya que si dos palabras se parecen mucho, lo más probable es que no sean esas las respuestas, porque si una fuera la respuesta, la otra lo sería también. Y no puede ser, no podemos tener dos respuestas correctas. Igualmente vamos a comprobar, vamos a asegurarnos que es la C. Si yo currently le quito el ly, se me queda current, ¿vale? Current es actualidad, o actual, perdón, actual. Entonces, vamos a la última y la palabra es nowadays, uno de los conectores más conocidos también que se utilizan en los writings con mucha frecuencia. Entonces, sabemos que nowadays el significado es hoy en día. Esto es actualmente. De esta manera, pues queda claro que la respuesta sería la C. Venga, continuamos. Pregunta 6. All right, question 6. It says, something was ready when I arrived. ¿De acuerdo? Nos queda el primer hueco, dice was ready when I arrived. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la C, la opción C. Everything, por separado, no existe. Si hubiera un adjetivo en medio, por ejemplo, every little thing, entonces sí. Pero cuando everything van juntos, es una sola palabra. O bueno, si hubiera algo después que continuara unido al thing, pero por sí solo no. Y luego nos quedaría anything y everything. Anything habitualmente se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. En las negativas significaría nada o ninguna cosa. En las interrogativas significaría algo o alguna cosa. Si las utilizamos en afirmativas, aunque se utiliza menos, también tiene ese significado de alguna cosa. Si intentamos buscar el sentido de la oración, diría, alguna cosa estaba lista cuando llegué. Mientras que la B es everything, todo. Todo estaba listo cuando llegué. Tiene mucho más sentido, es una oración mucho más lógica, mucho más frecuente, mucho más común. Así que nos quedaríamos con la opción B. Si yo quisiera decir nada, tendría que utilizar la palabra nothing. Nada estaba listo cuando llegué. Habría sido válida, pero no nos aparecía. Anything sería alguna cosa. Y además, en este tipo de oración ni siquiera funcionaría. Vale, continuamos. Dice, my personal life is, lo que sea, business. Aquí tenemos que fijarnos que cuando tenemos algo calificando al sustantivo, el sustantivo aquí sería business, cuando tenemos algo que lo califica, por ejemplo, card business, ¿vale? Un negocio de tarjetas, por decir algo. Lo pondremos delante porque nos está indicando, o sea, esto sería un sustantivo, pero nos está indicando el tipo de negocio, ¿vale? Está calificando al negocio. Pero aquí no estamos calificando lo que viene después. No está diciéndonos qué tipo de negocio es.
o negocio o asunto, porque en esta oración la traducción sería más cercana a asunto. Si quisiéramos decir eso, diríamos, o sea, nos estaría diciendo de quién es el asunto. Para expresar eso necesitaríamos un posesivo. ¿Cuál es la única que lleva el posesivo? La primera, la A, nobody's, que lleva el posesivo aquí. ¿Vale? Mi vida personal no es asunto de nadie. ¿Vale? My personal life is nobody's business. Está indicando pues, una cierta posesión, o diciendo de quién es o de quién no es. Vamos a la siguiente oración. Tenemos un espacio y luego dice, Doctor would say she didn't know what she was doing. La primera que podemos quitarnos sí o sí es few. Porque sabemos que few es para cosas contables y en plural. ¿De acuerdo? Entonces, doctor aquí está en singular, así que esa ya no puede ser. La palabra doctor sale en singular. Y luego, some, si la queremos acompañar de un sustantivo contable en singular, el significado cambia. Es algo muy diferente de lo que estaría diciendo aquí la oración. Si yo dijera some doctor, sería algo así como diciendo, pues vaya doctor el que diría esto. Así que no es el significado que estamos buscando, porque luego no encajaría con el resto de la oración. Mientras que any, en oraciones afirmativas, muy parecido a lo que hemos dicho antes, significaría cualquier, sí, cualquier en este caso. Cualquier doctor diría que no sabía lo que estaba haciendo. Any doctor would say she didn't know what she was doing. Nos quedaríamos con esta. Vamos a la 9. Dice, I took, lo que sea, my shoes before I entered the room. Aquí, conociendo un poco el significado de las preposiciones, podemos llegar a la conclusión aunque no conozcamos el phrasal verb. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que la preposición on se utiliza para decir, por ejemplo, encima de, ¿no? O sea, on sería aquí. Encima de la caja, por decir algo. Si esto fuera una caja, encima de la caja. Si yo me aparto de la caja, utilizaré la preposición contraria, a on. Esto es algo que podemos sacar de nuestros propios conocimientos del día a día. Cuando encendemos el televisor, cuando apagamos algo, los botones son on y el contrario, off. Pues lo mismo aquí. Si yo estoy encima, on. Si me aparto o me quito, off. ¿Vale? Over significaría por encima, pero sin tocar. ¿Vale? Más o menos por aquí. Entonces, off, la primera, la de la opción A, nos la han puesto para confundirnos con la segunda. La última no tendría sentido. La respuesta correcta sería off, con dos Fs. ¿Vale? I took off, el verbo take off significa quitarse algo. Put on sería ponérselo, por eso utilizamos on. Take off, quitárselo. Vamos a la décima. Dice, I loved my grandfather. He was an amiable, lo que sea, man. Primero de todo, esta palabra es un verbo. Amuse es un verbo. Y aquí nos faltaría un sujeto para tener un verbo. Así que no tiene sentido ponerla aquí. ¿De acuerdo? Vamos a lo siguiente. Nos quedarían dos adjetivos, amused y amusing. Si recordamos, los adjetivos que acaban en ed hablan de quién recibe la acción. Por ejemplo, si yo tuviera bored, bore es aburrir, bored es a quien le aburren, quien recibe la acción de ser aburrido. Mientras que los acabados en ing, en ing, como boring, es el que hace la acción. Sería el que aburre a los demás. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo. Amuse es divertir. Entonces, amused sería al que divierten. Y amusing sería quien divierte. ¿Vale? Entonces está diciendo, I loved my grandfather, he was an amiable, una persona, un hombre amable y, lógicamente, divertido, porque era el que divertía a los demás. Amusing. Vamos a la 11. Dice, choose the right answer. I can swim really fast, he said. Aquí tenemos una oración, nos proponen tres opciones en reported speech. Lo curioso de esto es que justo la parte del reported speech no es la que
en la que está la clave de la respuesta. Porque, como sabéis, la mayoría de los verbos vuelven al pasado cuando se hace el repose de speech. Entonces, de can pasaríamos a could. Y esto está bien en las tres. La clave está en este principio. ¿Por qué? Porque el verbo say, y el verbo tell funcionan de forma diferente. El verbo say tiene que ir o bien directamente seguido de la oración, ¿vale? Por ejemplo, he said, pues como tenemos aquí arriba, that he could swim really fast. Tenemos aquí el verbo say, en pasado said, y luego ya la oración. O si no, si yo quiero decir a quién se le dice algo, tengo que añadir la preposición to, el objeto, o sea, la persona a quien se le dice algo, y luego la oración. Con el verbo tell, en cambio, funcionaremos de la siguiente forma. Tendríamos el verbo tell, directamente, sin añadir to, pondríamos a quién se le dice, o sea, el objeto o la persona a la que se le dice, y luego tendríamos la oración. Si comprobamos aquí el verbo tell, que en pasado es told, le faltaría aquí nos faltaría el objeto, o sea, a quién se le dice. En cambio, en la de aquí abajo, sí tenemos el objeto, tenemos a quién se le dice, pero nos faltaría la preposición to. Aquí. Tendría que ser he said to me. Por lo tanto, estas dos son correctas. Perdón, incorrectas. La correcta sería la A. Vamos a la pregunta número 12. Dice, of all his children, she was the one most... Lo que sea. Y luego him. Aquí nos está diciendo de todos sus hijos, ella era la que más se le parecía, la que más era como él. ¿Vale? Nos faltaría ese como. Lo primero que nos podemos quitar es el than. ¿Por qué? Porque sabemos que than es para comparativos de superioridad o de inferioridad. ¿Vale? More than, less than. Y luego tenemos like y as, que like lo utilizaremos para comparar por parecido, ¿vale? Por similaridad. Y as nos estaría diciendo más en calidad de, o sea, como realmente actuando como si se fuera esa persona. Es decir, como si la hija estuviera actuando en lugar del padre, y no es lo que queremos. Estamos diciendo que se parece, que hay un parecido, y para eso utilizaremos like. Entonces la respuesta correcta sería la A. Vamos a la pregunta número 13. Dice, I blame, lo que sea, for not paying attention to what the teacher was saying. En este caso tenemos I, que sería el sujeto. Y luego resulta que el objeto de la oración, el culpado, sería yo también. O sea, es la misma persona, es la que realiza la acción y la que la recibe. Cuando tenemos esto, tenemos que utilizar los pronombres acabados en self. Como en este caso, myself. Esta es bastante sencilla, ninguna de estas podría ser. Esta, evidentemente, no, porque es un pronombre de sujeto, y esta, aunque sea de objeto, no podría funcionar porque el sujeto es la misma persona. Entonces, tampoco nos quedaríamos con la C, que es myself. Vamos a la 14. Dice, if you, lo que sea, any question, I, lo que sea de nuevo, my best to answer. Aquí nos están pidiendo que hagamos lo que llamamos un first conditional. El first conditional se forma con la partícula if plus a present simple plus y aquí tenemos tres opciones. Sería un futuro, a future, a modal verb, verbo modal, or an imperative, ¿vale? Una oración de imperativo. Vamos a ver cuál de las opciones que nos dan aquí cumplen con esto. La primera, si os fijáis, tiene have, you have, present simple, yes, y luego will do, future. Ya tenemos la ganadora, sería la A. La B y la C, sobre todo, bueno, no pueden ser, principalmente porque en el lado de la oración que está el if, la palabra if,
no podemos tener ni will ni would. Así que esas dos las podemos haber descartado ya inicialmente, pero bueno, además es que la A cumple con la estructura del first conditional. Y llegamos con esto a la última parte del examen, que sería la parte 2, que es el bloque de redacción, ¿vale? La expresión escrita. En esta parte nos van a dar dos opciones. Siempre es un essay de 150 a 180 palabras y tenemos que elegir una de las dos opciones. Vamos a ver la primera opción y luego veremos la segunda, una propuesta para cada opción. Para la primera dice: Do you think selfishness is sometimes a good thing? Explain your view and give examples from your own experience of life. ¿Vale? ¿Piensas que el egoísmo es a veces una cosa buena? Explica tu punto de vista y da ejemplos de tu propia experiencia. Este es un essay un poquito peculiar porque los essays normalmente son textos formales en los que el escritor, no debe estar muy presente en el texto hasta el último párrafo. Pero aquí justo nos dice give examples from your own experience of life. Entonces aquí sí tenemos que estar un poquito más presentes en el texto porque nos lo piden expresamente y lo primero que tenemos que hacer es contestar a lo que nos piden. Obviamente no voy a leer todo el texto. Si alguien quiere leerlo, por supuesto puede parar el vídeo y leerlo. Pero sí os voy a dar unas pequeñas pinceladas de qué podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es presentar una introducción en la que presentemos el tema, pongamos al lector en contexto. ¿De acuerdo? Y al final de esta introducción deberíamos tener lo que llamamos un thesis statement, que es una frase que nos introduce, nos presenta lo que vamos a decir a continuación. Fijaos, en esta oración dice: However, being selfish sometimes is not necessarily a bad thing. ¿Vale? Sin embargo, ser egoísta no es necesariamente siempre una cosa mala. Y en los siguientes párrafos yo voy a explicar por qué no es una cosa mala. Y entonces estos dos párrafos yo los utilizaré para explicar por qué yo pienso que ser egoísta a veces no es una cosa mala. En estos dos párrafos tengo que hacer eso, explicar eso. Por supuesto, importante, la separación por párrafos es vital, hay que hacerla siempre. Y luego además, pues utilizaré conectores, to begin with, therefore, furthermore, porque también es necesario para que el texto sea cohesivo, para que tenga una cohesión textual. Además, tendré que incluir un poquito de mí, de mi persona, de mis ejemplos. Por ejemplo, this is something I have experienced, porque me lo pide el enunciado. Y por último, en la parte final, lo que haré será, pues, tomando todo lo anterior, teniéndolo en cuenta, y ahí ya sí que expresaré mi opinión claramente. I genuinely think that selfishness can be good, lo que sea. Por supuesto, intentaré resumir de alguna forma también lo que he estado expresando antes, sin repetirme, pero intentando que lo que yo exprese aquí en este último párrafo tenga que ver con lo que he explicado antes. Y con esto llegamos a el último ejercicio, la última propuesta del examen, que sería la opción B de la expresión escrita. De nuevo, si alguien quiere detenerse para ver todo el ejemplo y analizarlo y demás, por supuesto puede detener el vídeo, pero yo voy a explicar un poco así por encima un poco el esquema o cómo funcionaría este texto. Es un ejemplo muy parecido, dado que es un tipo de essay muy parecido, pero en este caso no nos piden que demos la opinión personal. Por lo tanto, nos mantendremos un poquito más alejados del texto y nada más estaremos muy presentes en el último párrafo. Nos dice: Is it always better to tell the truth than to lie? Explain your view. Use specific reasons and details to support your choice. ¿Es siempre mejor decir la verdad que mentir? Explica tu punto de vista y utiliza razones y datos específicos para apoyar tu punto de vista. En el primer párrafo haremos igual que antes. Comenzaremos dando una explicación un poco genérica para presentar el tema del que vamos a hablar al lector, y después tendremos de nuevo el thesis statement, es decir, algo que nos indica lo que viene después. But is this really the best thing to do?
¿vale? Habla de que a veces mentimos y demás. We sometimes lie to our closest friends, bla, bla, bla. And then it says, but is this really the best thing to do? ¿Es esta la mejor cosa que podemos hacer? Obviamente, si hago esta pregunta es porque después voy a exponer que no. Y voy a exponer por qué, ¿vale? Porque pienso que no es lo mejor. En estos dos párrafos daré los motivos por los que pienso que no es así. Lo ideal sería mantener un motivo por párrafo. Primero presentaríamos el motivo. Por ejemplo, first of all, maintaining a lie for a long time is not an easy task. Y luego desarrollaríamos ese punto de vista. Y lo mismo en el siguiente párrafo. On top of that, when we tell someone a white lie to protect them, we don't usually take into consideration the possibility of getting caught. ¿Vale? Como siempre, utilizando conectores y párrafos, por favor. Y después, en el último párrafo, haremos lo mismo que antes. All things considered, I definitely believe, y aquí daremos nuestra opinión, definitivamente. En este párrafo, en el último. Por supuesto, podemos hacer un resumen, podemos dejar algo abierto también, como aquí dice, however, every situation is different and a lot of things should be taken into account before going one way or the other. ¿Vale? Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta antes de hacer las cosas de una forma o de otra. Algo que tenemos que tener en cuenta también cuando hacemos los writings es que tenemos que demostrar conocimiento de vocabulario y de estructuras del nivel. Oraciones pasivas, verbos modales, oraciones de relativo y demás. Es importante demostrar que dominamos, que sabemos de lo que estamos hablando o por lo menos cómo lo estamos diciendo. Y bueno, hasta aquí llega la grabación hasta aquí llega este vídeo de resolución del examen. Espero que os haya servido, que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente. See you!